Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días, profe. Buenos días, profe. Qué bueno que ya Buenos están por días, acá. profe. Me da gusto escucharles, verles, saber que andan por acá. También me da gusto haber revisado, bueno, de reojo, porque así a profundidad, ya ven que a veces me llevo un poquito más de tiempo, pero veo que todos entregaron sus tareas, ¿es correcto? El escrito que tenían que hacer, el diálogo ficticio, este, parece ser que todos lo entregaron en la plataforma, eso es importante. ¿Cómo se sintieron con esta parte de la escritura? Miren, a final de cuentas ni somos escritores ni literatos, pero es precisamente igual uno de los objetivos de esta sesión, el que comprendamos que todos los recursos lingüísticos son de gran utilidad para el psicólogo y el trabajo que realizamos, sobre todo en el área clínica, porque trabajamos mucho con lo que se dice, con lo que se expresa, no solamente del paciente, ¿no? Algunos enfoques como la parte del humanismo, la parte del psicoanálisis, pues sí consideran que es muy importante que la persona hable y hable, desgaste la emoción a través de las palabras, para que a partir de esta fluidez en el discurso se pueda encontrar de alguna manera algún tipo de sanación, de curación, de insight, ¿ok? Pero bueno, también es importante para otros enfoques, como las terapias de tercera generación, lo que el terapeuta o el psicólogo puede expresar y lo que construimos de oportunidades para el cliente, para el paciente, a partir de las palabras que mencionamos y decimos. Es por eso que tenemos que cuidar mucho las palabras que ofertamos y que ponemos al servicio en la consulta para no caer en situaciones o en malas prácticas, por ejemplo, de consejería. Nuestro trabajo en ningún momento es dar consejos o dar coaching, ¿no? En el sentido de motivar o algo así, ¿no? No creo que no iría por ahí la función de la psicología clínica, el tratamiento de un psicólogo clínico. Sin en cambio, bueno, ha habido personas que han incursionado en estos caminos, por ejemplo, del coaching, siendo psicólogos clínicos, y bueno, es una parte que tendríamos que valorar, ¿no? Como que, bueno, o sea, ¿para qué haber estudiado una licenciatura cuando muchas personas pueden ser coach sin tener ningún tipo de preparación, ¿no? ¿Cuál sería el sentido de haberte quemado las pestañas, de haber tenido que tener diferentes dificultades en el desarrollo de las competencias, de las habilidades? Y fíjense en este término, ¿no? Cuando hablamos de desarrollar competencias y habilidades profesionales, es algo de lo cual logramos, de lo cual vamos alcanzando, y muchas veces uno no se va dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, una receta de cocina, pues tienes el procedimiento y te vas dando cuenta de cómo se va cociendo. ¿Tú te has dado cuenta de cómo te has ido cociendo tú? Hemos en algún momento, a lo mejor algunas personas sí nos hemos detenido a pensar cómo he ido evolucionando en mi aprendizaje, cómo me he ido construyendo como profesional, qué he trabajado de mi persona. Claro que hay seguramente algunos de ustedes que sí haya pues llevado todo esto, ¿no? Y no es un requisito, pero sí es como muy productivo el hacerlo, ¿no? Entonces, los recursos lingüísticos son de gran utilidad dentro de la consulta, dentro de la clínica, porque facilitan y acercan a las personas emociones, sentimientos, pensamientos, actitudes que ellas mismas manifiestan en la consulta y que a veces son incapaces de ver. Entonces nuestro trabajo a veces es igual, devolver esa información, devolver situaciones que la misma persona eh, conoce, sabe, pero a veces simplemente no se quiere dar cuenta. Y es nuestro trabajo a partir de las palabras que expresamos, del orden, de la construcción metafórica también que damos a las palabras para que la persona pueda comprender. No para todos funciona, claro está, ¿no? Hay pacientes que a lo mejor su nivel de estudio es limitado, entonces utilizar recursos lingüísticos que requieren un mayor nivel de comprensión
es complejo, ¿no? Pero en algunos casos es importante, pues, utilizarlos. El día de hoy vamos a trabajar algunas partes que tienen que ver con la metáfora como técnica de intervención clínica, terapéutica, ¿ok? Entonces, y bueno, dentro del modelo de tercera generación de la terapia de aceptación y compromiso, se utiliza mucho la cuestión de metáfora, enfocado específicamente, vamos a hablar el día de hoy, de trastornos alimentarios y cómo funciona el tratamiento bajo este modelo. Sin en cambio, el modelo no es propio de los trastornos alimentarios. Por supuesto que se puede adecuar a otro tipo de afectación, no necesariamente de algún trastorno, sino de algún, a lo mejor, problema de la vida cotidiana, ¿no? Las personas no siempre nos visitan porque estén enfermas o porque tengan algún déficit o alguna sintomatología clínica, tal cual lo señala el DSM-5. Muchas personas acuden a nuestro servicio a lo mejor por alguna situación de afrontamiento difícil en la vida, ¿no? A lo mejor la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la ansiedad sin necesidad de ser a lo mejor algún trastorno, el hecho de tener incertidumbre por todo lo que está pasando actualmente, tengo miedo por lo que está sucediendo en el mundo, por lo que está sucediendo en México, porque vi vecinos que se enfermaron de COVID, a mí me da mucho miedo esta parte, y no necesariamente se afinca un trastorno, ¿no? Sino son situaciones que enfrentamos en la vida y que a veces son difíciles de dar cara, ¿no? Entonces, pues debemos de estar preparados para todo esto. ¿Cómo se sintieron con su escrito? ¿Cómo fluyeron en esa escritura? ¿Hubo dificultad? Platíquenme. Bueno, yo en lo personal me tuve que guiar de otro escrito que encontré en internet. Obviamente ese era como de otro tipo de problema y pues estuve leyendo el archivo que usted subió y pues más o menos lo adapté. Ok. Muy bien. De eso se trata igual, ¿no? De poder encontrar experiencias, de poder encontrar otro tipo de relatos y adecuarlo, adaptarlo a las circunstancias. Es parte de una competencia, ¿no? Hasta cierto punto profesional, de tener esa capacidad de adecuar, de trasladar, de traspolar herramientas, recursos de otras, de otros casos, de otros escritos. Muy bien, a final de cuentas, igual, en gran medida, los psicólogos hoy en día que no nos dedicamos a la investigación, pues repetimos los modelos ya existentes, las técnicas ya propuestas, pero no significa que hagamos lo mismo, ¿no? Nosotros sabemos que cada paciente, cada cliente, cada momento que compartimos en consulta con alguien es una oportunidad diferente para que pueda ser de utilidad diversa la técnica que empleamos, ¿verdad? Bien, ¿alguien más que quisiera hacer algún comentario sobre su tarea? Sí, yo decía al principio sí, se me conflictó un poco, porque ve que le mencionaba, bueno, lo que mencionábamos la vez pasada, ¿no? Sobre esta parte de que no existe, si existe o cómo se puede tomar. Yo recordaba haber hecho en semestres pasados algún trabajo de TDA y me acordé mucho de una técnica y fue la que yo puse, donde se tenían que establecer horarios de agenda. No es tal cual como lo manejaba usted en el texto o como en el texto que nos envió, pero sí se manejaba una agenda de tiempos, por decirlo, se le programaba al niño o en la agenda o el tiempo, de 7 a 8 vas a levantarte y vas a tender tu cama, e irlo reforzando positivamente, como si fuera economía de fichas, pero el trabajo involucra a los padres, al menor y al terapeuta para ver si realmente se están cumpliendo o no se están cumpliendo las expectativas. Ok, muy bien, muy bien. ¿Cuántas hojitas te echaste, Osvaldo? Me fueron 2 hojas y media, pero
Es que sí, hubo un momento donde sí me quería alargar, porque dije, ¿cómo planteo todo lo que el niño está proponiendo? Porque empiezo a hablar desde el conflicto en la escuela, que se traslada a un conflicto familiar, donde no obedece y donde en lugar de que realice sus actividades, se pone a hacer otras cosas, pues se distrae muy rápido, o olvida hacer sus tareas, o se le olvida tomar el medicamento, y así. Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Una persona más? E iniciamos ya con nuestra clase. Yo, Tú, Leslie, tú. bueno, a mí me gustó esta tarea porque se me hizo como muy relajante y la técnica que encontré incluía un cuento y por eso me gustó más. El de Pepe la tortuga. Sí, What? lo saqué del archivo que usted mandó. Está muy bonito ese cuento, ¿eh? Sí, a mí me gustó mucho ese cuento. Ok. Muy bien. Jos, ¿querías hablar? Habla yo. Profe, yo nada más puse reforzamientos positivos, negativos, y pues es que encontré otras técnicas, pero se me hacían como muy difíciles y no las comprendía muy bien, y dije, si las pongo y no las comprendo, pues no tiene chiste. Ok. Pero y Osvaldo hizo 2 hojas y media, yo nada más hice una. Sin ningún problema, ¿no? Lo que No, dijo no yo hay es por problema dos. si hicieron 5 o 6 renglones mientras cumpla con las características del instrumento de evaluación donde se muestre pues realmente el procedimiento de la técnica es más que suficiente, ¿no? Ahora, recuerden, Tengo una duda, profe. mande, ¿Cómo vamos a ver si tuvimos empatía? ¿cómo En el van a diálogo. ver? Pues obviamente en el discurso, en el diálogo ficticio que tuvieron que hacer, tenían que haber mostrado precisamente esa empatía. A final de cuentas, como ahí lo dice, no es un diálogo ficticio, o sea, nos tenemos que valer de diferentes recursos. En el texto narrativo, pues se puede mostrar, ¿no? También, o en el texto dramático que tiene guiones y todo eso, de participación como si fueran diálogos, pues se pueden poner acotaciones donde entre paréntesis pongas, ¿no? El niño se sintió cómodo, ¿no? Y ahí pues obviamente cubres con ese punto del instrumento de evaluación. Si no estás haciendo ningún indicador dentro de tu discurso ficticio, esa comodidad o esa serenidad o ese caer bien o ese clic que se puede dar entre paciente, terapeuta o psicólogo, pues obviamente no estarías cumpliendo con ese criterio. Pues en las contestaciones que se le da al niño, ¿no, profe? Por supuesto. Porque pues no es lo mismo cómo le vas a contestar a un adulto que a un niño. Es que Sí. yo, por ejemplo, hice mi diálogo explicándole al padre la técnica, no al niño. Explicándole al padre la qué. La técnica, no al niño. Ajá. Sí, yo también hice lo mismo. Okay. Pero en algún momento de tu diálogo pusiste y el papá se puso rebelde y dijo que eso no servía para nada. No. O algo así, bueno, porque todo este tipo de cosas hablarían de que no hay una empatía. Si tú hablas de que el papá estaba escuchando atentamente, de que se despidieron y dijo voy a llevar a cabo las recomendaciones que usted me da al pie de la letra, pues obviamente hay empatía, ¿no? Pero si en el diálogo tú pusiste que el papá le estaba dando el avión al psicólogo, pues no hay empatía y se califica como no hay empatía. Es difícil, ¿no? Sí lo entiendo. Poder evaluar este rubro o esta característica, pero simplemente igual lo puse para que no se nos olvide que es importante en las técnicas, pues haber logrado previamente esta situación empática. ¿Sí? Sí. Bueno, ok. Voy a proceder a la clase del día de hoy propiamente, así es que
Ay, oigan, espérense, antes de que se me olvide, si los que no se han activado su camarita, ¿creen poder activarla un momento en lo que tomo la foto de la evidencia? Siempre termino la clase y se me olvida tomar foto. Listo, profe. Voy. Sonrían. Ay, tenía flash, espérenme. Otra Captura de vez, pantalla. 1, 2, 3. Eso, muy bien. Dale, vamos. Ya. Ok. Vamos a compartir esta presentación que están todos ya viendo en su pantalla. Tiene que ver entonces con prevención primaria y secundaria en trastornos alimentarios. Ok. 3 objetos específicos en la prevención. Lo primero que debemos de considerar en un programa de atención psicológica que lleva o va enfocado a la prevención tanto primaria como secundaria es el hecho de reducir la incidencia. ¿Qué es esto? ¿Alguien podría explicarme qué sería reducir la incidencia? Por ejemplo, si estamos trabajando en el seguro social, en alguna clínica de salud, en algún hospital de salud, obviamente, o en alguna escuela donde nos están pidiendo realizar a lo mejor acciones para el trabajo con problemas alimentarios. Y entonces uno de los objetos importantes a nivel de prevención es reducir la incidencia. ¿Qué es esto? ¿Qué significa reducir la incidencia? Reducir el número de casos. Reducir el número de casos. ¿Quién más dice algo diferente? Puede ser la reducción de la conducta problemática. En este caso, se tendría que buscar la reducción de la bulimia o de la anorexia, dependiendo si ya se detectó o no se ha detectado. Pero en forma, bueno, se puede decir que de manera general es mediante como lo maneja ahí, la prevención de estas mediante pláticas, mediante conferencias relacionadas a este tipo de trastornos. Ok. ¿Podría ser la reducción de los síntomas? Reducción de los síntomas, ok. Bueno, van enfocado todo lo que están diciendo, va de la mano y sin lugar a dudas, pero la reducción de la incidencia sería que haya menos casos, ¿no? Si estamos hablando de que, no sé, en determinada población hay al mes 10 casos nuevos de trastornos alimentarios, el reducir la incidencia sería que ahora haya 9 o haya 8 por mes. Desacelerar, reducir la velocidad de incidencia o de nuevos casos en alguna población específica. Eso lleva sería un objetivo de nuestro trabajo a nivel preventivo. Reducir la incidencia significa disminuir la velocidad de que haya nuevos casos. ¿Sí me explico? Muy bien. Otro objeto de las intervenciones de prevención, es la detección precoz de la problemática. Es decir, que se detecte a tiempo, que se detecte en las primeras manifestaciones, que no se detecte pues ya cuando lleva años el problema, porque obviamente es mucho más difícil el tratamiento, mucho más largo y con menos probabilidades de éxito. ¿Ok? Entonces, entre más temprano se detecte, mucho mejor.
La prevención de las recaídas, siempre es importante considerar esto, ¿no? Que las personas con este tipo de padecimiento, pues, tienen una gran probabilidad de recaer, ¿ok? Y es importante considerarla dentro de los tratamientos, prevención de recaídas. Bueno, aquí nos pide un ejercicio. Por favor, ahorita no nos da tiempo de hacerlo, pero tomen nota en algún cuaderno o tómenle foto a esta diapositiva en particular para que en el transcurso del día pues lo puedan hacer en su cuaderno. ¿Cuál es la diferencia entre prevención primaria y prevención secundaria? ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene esta diferencia? ¿Quién la sabe? Pues yo diría que todos, porque ya llevamos 50 veces prevención primaria, secundaria y terciaria. Ok, ¿a quién eliges de tus compañeros para que nos la explique? Ah, no, que ellos... No, 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 no. No te escapes, ándale. Sin miedo. No, yo no. Sin Mejor ahí miedo. como vaya viendo a los cuadritos. Pídale a alguien. ¿Qué pasó? Que como vaya viendo los cuadritos, elija a alguien. A ver, ¿quién quiere? Dice Meli que ya todos saben. ¿Sí es cierto que todos saben ya esto? Pues creo que sí, pues creo que sí. A ver, voy a poner una situación hipotética. Ah, suponiendo que existe una persona con anorexia y con ella estamos trabajando la prevención de que pueda recaer, ¿no? Porque hasta cierto punto ya se ha avanzado en el tratamiento, ya hay una mayor aceptación de su físico, pero buscamos que no recaiga, ¿ok? ¿Qué tipo de prevención estaríamos trabajando aquí? ¿Primaria o secundaria? Secundaria, ¿no, profe? Ok, ok, muy bien, perfecto. Entonces, es correcto, todos ustedes lo saben, ¿no? Prevención primaria es cuando no existe el problema, prevención secundaria es cuando ya existe el problema, pero aún así se quieren prevenir algunas cuestiones mismas del problema, ¿sale? Redacta algunos ejemplos hipotéticos o reales en los que empleas prevención primaria y o secundaria. Solo un ejemplo, ¿vale? Lo hacen en su libreta en el transcurso del día. Ok. Consideraciones en un programa de prevención primaria y secundaria. ¿Qué se debe considerar? Informar principalmente a los jóvenes sobre cuestiones dietéticas, problemas de imagen corporal y trastornos alimentarios. ¿Cómo te imaginas que debe ser la información? ¿Ustedes ya han dado pláticas sobre trastornos alimentarios a jóvenes? No. No, Yo no. No, Ok. ¿Cómo se imaginan que tendría que ser la información? ¿Cómo lo harían ustedes para acercar esta información a los chavos? se puede realizar a través de, bueno, al iniciar la sesión o la plática, se les informa sobre los trastornos, se les puede igual manejar imágenes y de las consecuencias que puede tener esta parte, ¿no? Y también el origen de estos trastornos. Una no aceptación corporal, el por qué si se sienten así, XX, puede llegar a suceder esto, ¿no? No sé, bueno, esa es una idea, ¿no? Ok, bien. Habla sobre entonces información a nivel de contenido, habla sobre imágenes,
habla sobre consecuencias de los trastornos. Es importante considerar siempre la población hacia la cual va dirigido porque es lo que va a marcar, ¿no? El cómo la puede recibir. Entonces, si lo hacemos como una exposición muy pesada, como una clase más de las que llevan, pues se puede tornar aburrida o inclusive no podrían prestar atención. Es muy importante, como tú lo dices, utilizar imágenes, videos, entrevistas. Se trabaja muchísimo, muchísimo con talleres, sobre todo experienciales. Otro es sensibilizar sobre los estereotipos culturales y la influencia de los medios de comunicación. Es importante que desarrollen como esta sensibilidad hacia lo que toda la cuestión del mercado y el poder que tienen los medios de comunicación y el lugar en el cual nos pueden poner tan vulnerables. ¿Ok? Facilitar un espacio de expresión grupal e individual. Esto es algo base, muy importante siempre que vamos a trabajar con alguna persona que tenga algún trastorno alimentario. Es muy, pero muy recomendable que a la par que está tomando atención individual conmigo, pueda estar dentro de algún grupo de apoyo o algún grupo terapéutico, ya sea que nosotros mismos ofertemos esos espacios o con alguna otra persona, alguna otra institución. Importante que pues este joven no se sienta pues solo en esta problemática, ¿no? Que se sienta acompañado y que observe que hay otras personas que al igual que él han tenido dificultades en sus hábitos alimenticios. Identificar los grupos de riesgo para diseñar medidas en el programa mucho más puntuales, ¿ok? Entonces siempre es importante como identificar en dónde hay más grupos de riesgo. Ajá. Ok, llevar acciones específicas con la población diana y con los agentes involucrados, dotar de estrategias de actuación a los profesionales que atienden a personas con estos trastornos. Las actuaciones deben ser multidisciplinarias y multimétodo, ¿ok? La diferencia entre multidisciplinario y multimétodo radica en que lo multidisciplinario quiere decir que no solamente va a estar atendido por el psicólogo, sino también por médico, nutriólogo, psiquiatra, trabajo social, algún otro profesional que pueda ser de utilidad para el abordaje del tratamiento, y el multimétodo que no solamente con una sola técnica o con un solo modelo podemos tratar los padecimientos de este trastorno, sino que podemos emplear diferentes técnicas, estrategias de intervención. Ok, modalidades terapéuticas en la prevención primaria y secundaria. Tenemos por un lado la terapia individual y grupal y por otro igual se trabaja con las familias, la orientación que pueden recibir, también el acompañamiento que es importante darles a las familias, que de alguna manera siempre cuando hay un trastorno o alguna afectación psicológica, hay un desgaste también en la familia. Se mueven situaciones importantes a nivel sistémico en donde, por ejemplo, se devalúan las competencias parentales, la estructura familiar puede ya verse difusa, desorganizada. Entonces, el hecho de brindar pues este apoyo permite una reorganización familiar. Permítanme, déjenme echar un traguito de una bebida que tengo aquí a mi lado. Bebida alcohólica embriagante, ¿verdad? Ay, no, por O favor. de las sanas. De esa que, Conociéndolo. Ya. de esa que No, se llama pero Baileys, ¿no? es que es un jugo verde para adelgazar, por eso no lo dije. ¿Con vodka o cómo? No, solito. No lo desinfecté. ¿No? No. Para mí que le echó a Smirnoff ahí. Bueno, dentro de la terapia individual o grupal es importante la rehabilitación y la reeducación nutricional. Entonces tendremos que allegarnos o hacernos de información importante,
trabajar muy en conjunto, por ejemplo, con el nutriólogo, el tipo de información que está brindando el nutriólogo, la reeducación en el sentido de los hábitos alimenticios, de las comidas que está indicando el nutriólogo, cuántas veces al día en especial, y trabajar técnicas de reforzamiento, por ejemplo, para que éstas se puedan lograr, porque no basta con que a veces el médico nutriólogo lo indique, ¿no? Muchas veces lo puede indicar, pero si la persona carece de esas habilidades para apegarse a lo que se les está indicando, pues bueno, es parte del trabajo del psicólogo el lograr que la persona pueda realmente llevar a cabo estos hábitos. Manejo y control de la ansiedad ante el aumento de peso. Esto es importante, ¿ok? Nosotros hablábamos un poquito, no recuerdo si la sesión anterior o la antepasada, con respecto, sí fue la antepasada, cuando hablábamos de la desensibilización sistemática, en donde el primer punto de esta es el entrenamiento en técnicas de relajación. Y no sé si hicimos el comentario o si ustedes me platicaron respecto a si saben hacer técnicas de relajación, qué técnicas emplean. ¿Sí lo platicamos? Creo que no, profe. Ajá. ¿Cómo relajan entonces a sus pacientes? Yo utilizo el método Pero es de que todavía no tengo pacientes. Ficticiamente. Pues se puede en, usar el en, tema de ases- respiración profunda, ¿no, profesor? Es de las más básicas. en asesoría yo utilizo Mindfulness y la de Jacobson. Ok. Respiración profunda, por ahí dijo Sí. Angie, ¿tú dijiste eso? Sí, es de la respiración profunda, creo que es de las más comunes que se pueden ocupar en Ok. esa La técnica. más básica, ¿verdad? La respiración diafragmática. Así igual se le conoce, en el hecho de, pues, que por tiempos la persona vaya jalando el aire, por tiempos la detenga y también por tiempos suelte esa inhalación, ¿ok? Es importante que en el momento, cuando hablamos de respiración diafragmática, es importante que cuando jalamos aire, la persona vaya inflando su estomaguito, ¿ok? Y cuando soltamos el aire, lo vaya desinflando. Viceversa, como regularmente lo solemos hacer. Muchas personas cuando jalan aire, meten el estómago en vez de inflarlo. Entonces, eso es importante, por eso es un entrenamiento. Esa es la más básica, como bien lo dices. Pero la que Osvaldo emplea en el sentido, por ejemplo, de la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson, así se conoce, ¿ok? Técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson. Es como muy fundamental el que ustedes puedan conocerla. Entonces, si en algún tiempo pueden investigar sobre ella, esta trabaja con 16 zonas musculares del cuerpo, donde el objetivo principal es ir tensando y relajando las zonas musculares. Esto a la par de los ejercicios de respiración diafragmática. Entonces, aquí se incluye la respiración o las técnicas de respiración con técnicas corporales de tensión y distensión muscular. Se va iniciando, por ejemplo, desde los pies, se va estirando hacia abajo, la punta la jalamos hacia abajo lo más que se pueda. En ese momento, por ejemplo, la persona jala aire y en el momento que detiene ese aire que jaló, tensa con toda su fuerza esa zona muscular y contamos cierto tiempo, regularmente son 5 segundos de tensión muscular y se distiende, es decir, se relaja y suelta el aire la persona. Son 5 segundos de tensión muscular por 25 o 30 segundos de relajación. Es decir, en 25 o 30 segundos la persona no tensa ninguna parte de su cuerpo. Pasando esos 30 segundos o 25, la persona vuelve a tensar esa misma zona muscular, jala el aire
y el momento en que deja de jalar el aire empieza a tensar y contamos 5 segundos. Después de esos 5 segundos vuelve a distensar o a relajar esa parte del cuerpo y se le cuentan los 25 o 30 segundos de relajación. Son 3 veces las que se tiene que tensar y distensar la zona muscular. Ajá. Después de que se lograron esas 3 veces en esa zona muscular, podemos pasar a la siguiente. Ajá. Las zonas musculares que se trabajan son los pies, es la zona, bueno, y en los pies obviamente al tensarlo, al jalarlo, no solamente estamos tensando únicamente el pie, sino más bien todos los tendones que corren a lo largo de la pierna. Ajá. Ya que los pies es empujar la punta hacia abajo y después la punta hacia arriba, es decir, empujamos ahora el talón hacia abajo. Después se pasa a la zona genital, en donde se le pide a la persona que pegue sus piernas, obviamente tiene que estar, puede estar parado o acostado, yo sugiero mucho que sea parado la técnica, entonces pega sus piernas, sus pies también, bien pegaditos, y le pedimos que apriete las pompas, que apriete los glúteos como si se estuviera aguantando un pun. ¿Ok? Entonces, las tensa durante 5 segundos, lo mismo, ¿eh? Y las relaja 25 o 30 segundos, igual 3 veces. La siguiente zona muscular es el abdomen, metiendo lo más que se pueda el estómago, ¿ok? Metes el estómago y lo tensas durante 5 segundos. 3 veces también este procedimiento. Se sigue de ahí con lo que es la espalda. La espalda la tensas jalando los brazos hacia atrás, lo más que se pueda, como si quisieras juntar tus manos en la parte de atrás de la espalda, tirándolos hacia atrás. ¿Ok? Si puedo, les adjunto un video. Es que antes había uno muy padre, pero ya no lo he encontrado en YouTube. Dejen ver si lo encuentro, porque lo explica muy bien la psicóloga que lo está haciendo ahí. También se trabaja lo que es el pecho, empujando los brazos hacia enfrente. Se trabajan los mismos brazos, las manos, los hombros, el cuello, la cabeza y 3 zonas del rostro, ¿no? 3 zonas faciales que son las cejas, subiendo las cejas hacia la frente lo más que se pueda, cerrando los ojos, abriendo la boca completamente, ¿sale? Y tensando toda la mandíbula. Y una más es cerrando los labios, ajá, y apretando un labio contra otro. Pero bueno, esta técnica pues se lleva a más o menos uno en hacerla entre 35 minutos a 45 minutos. Sí es larga, pero también es muy funcional, ¿no? Los primeros días que uno la realiza puede ser dolorosa, puede acarrear así como dolor muscular, pero es parte de pues la reducción del estrés, ¿ok? Entonces yo sugiero que no solamente nos quedemos con la técnica de respiración diafragmática, realmente creo que puede ser muy funcional la área muscular progresiva de Jacobson. Hay otra que se llama entrenamiento autógeno de Schultz y que tiene que ver igual con cuestiones de sugestión, muy emparentado a la parte de la hipnosis, donde se sumerge a la persona en un estado pleno de relajación y se le va dando una serie de instrucciones o autoinstrucciones también ella misma hacia su cuerpo, en donde primero uno le va enseñando, ¿no? Y es esa técnica donde dices, tu brazo está pesado, muy pesado, ¿no? Y le vas guiando con determinado, pues escrito ya estructurado o previamente hecho, ¿no? Es como un referente de lo que tienes que ir diciendo. Entonces, igual, esa es una muy buena técnica para lograr este tipo de relajación, ¿vale? Dudas sobre algunas de estas técnicas que les estoy contando, porque tal cual ni siquiera se las estoy enseñando en la medida que debe ser, pero se las comento para que ustedes puedan saber qué técnicas emplear
para lo que es la reducción del estrés, la relajación de las personas ante situaciones mismas del padecimiento, como el hecho que estamos nombrando aquí, los trastornos alimentarios, cómo reducir esa ansiedad ante la subida de peso. ¿Ok? Profe, Mándeme. para poder aplicar estas técnicas es importante igual preguntar si tienen problemas lumbares o musculares o de articulación, porque pues imagínese si en vez de ayudar afectamos más. Sí, sí es prudente hacerlo, ¿no? Como tú lo mencionas, por eso es que igual tenemos pues ya previamente hecho esa cuestión anamnética, ese cuestionario de anamnesis, en donde pues recapitulamos o recabamos, mejor dicho, toda la información igual médica, para, como tú bien lo señalas, pues no afectar en vez de ayudar, ¿verdad? ¿Dudas sobre esto? ¿Nadie? No, profe. Ok. Nos quedamos entonces en la segunda, que era manejo y control de la ansiedad. Tercero, establecer un plan, programa de vida. Mucho tiene que ver igual, o pueden basarse mucho igual en la terapia adleriana de Alfred Adler. Alfred Adler igual hablaba un poquito sobre lo que es el proyecto de vida, ¿no? Ayudar a las personas, a los pacientes a estructurar un plan de vida en el sentido de hacia dónde quieren dirigir su existencia, su vida, cuáles son sus metas. Entonces, bueno, tiene que ver con la parte igual del proyecto de vida. Terapia individual, participación en algunos grupos terapéuticos. Una sesión a la semana es importante que mínimo esté igual en esos grupos terapéuticos, realizada por el psicólogo que lleva la responsabilidad de su tratamiento, ¿ok? Lo decíamos hace unos momentos al inicio, puede ser por el psicólogo o por otra institución. Muchas veces a lo mejor nosotros no tenemos como mucha concurrencia de personas en nuestro consultorio o simplemente es un consultorio, no es a lo mejor un centro de atención integral, psicológico, de salud, donde a lo mejor pues sí se puedan organizar este tipo de eventos donde acudan varias personas con este padecimiento particular. Talleres de habilidades sociales, taller de imagen corporal, de autoestima, asertividad, resolución de conflictos, toma de decisiones, habilidades de comunicación y expresión de emociones. Fíjense, el hecho de tener aquí nombrados todos estos talleres nos puede servir como un checklist, ¿no? A ver, ¿qué tengo yo? ¿En qué he trabajado? ¿Qué tipo de talleres he desarrollado a lo largo de la carrera? ¿Sobre cuáles me faltaría hablar? ¿Sobre cuáles necesito saber más? ¿No? De estos que aquí se mencionan, ¿cuáles han trabajado? ¿Cuáles han hecho? Bueno, ahí lo meditan para no llevarnos más tiempo por acá. Coordinadamente con el paciente se llevarán a cabo grupos de apoyo de orientación a familias por los beneficios confirmados que aporta al tratamiento. Bueno, y en estos grupos de apoyo y orientación a familias, lo que se busca es la contención familiar y la adhesión al tratamiento, información del trastorno, tratamiento y evolución. Disminuir la ansiedad y culpa en las familias. Muchas veces pues se echan la culpa la misma familia por las situaciones que están pasando, por esa dificultad que está teniendo la persona para manejar sus hábitos alimentarios, las percepciones que tienen sobre sí mismos. A lo mejor muchas familias pueden pensar, ay, no, pues ya no hay que hacer fiestas, ya no hay que comer mucho enfrente de fulanito, de sutanito, no hay que tener comida almacenada, y son como medidas que al contrario pueden agudizar el síntoma. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la cuestión enurética en donde las familias lo que piensan es, no, ya no le des de tomar agua a partir de las 7 de la tarde? Es algo similar acá, ¿no? En el hecho de, no llenen la mesa de comida porque puede caer en la tentación y darse un
un proceso, un periodo de atracón, ¿no? Y no es así. Lo cierto es que en la terapia de aceptación y compromiso, que ahorita vamos a checar, lo que plantea esta terapia o esta técnica a grandes rasgos es que las personas luchan con los problemas y conflictos que tienen en su vida. Y ahí está el problema, más que el mismo problema. El problema real es el estar luchando. Este tipo de terapia dice, ok, acepta las cosas que puedes cambiar, las que no, también aprende a aceptar que hay cosas que son difíciles para cada persona y tírate sobre ellas. Es decir, deja de luchar, acepta que son dificultades, comprométete en darle cara, darle frente a ello y bueno, adelante, ¿no? Pero bueno, es toda una metodología, ¿eh? No es algo así como, hazte pato, ¿no? O ya, ¿no? Si te va a llevar, que te lleve de una vez. No, no va enfocado hacia allá, ¿eh? Disminuir la ansiedad y la culpa en las familias. También podemos trabajar aquí técnicas de relajación con la misma familia. Estimular la cooperación en el tratamiento. Recuperar el sentido de competencia y eficacia en el cuidado del hijo. Estimular cambios en el sistema familiar. Mejorar comunicación. Redefinir fronteras familiares. Promover autonomía según la edad. Estimular el autocuidado de los padres, intervención familiar o de pareja, terapia sistémica, apoyo de redes familiares extensas. Fíjense, es toda una chamba, ¿eh? O sea, estamos hablando de un programa que se debe implementar o la posible implementación de un programa de prevención primaria y secundaria. Y todo esto lleva las intervenciones psicológicas. A veces un solo psicólogo no lo puede hacer todo, pero es importante que tengamos pues esa comunicación con diversos profesionales y también con colegas mismos que estén apoyando en el tratamiento. Si nos vamos a la cuestión netamente privada, pues son tratamientos que salen muy caros. Entonces puede ser que se aborden en centros especializados, centros de iniciativa privada, pero también con apoyo o con algún tipo de subsidio para que no sean tratamientos muy caros, en donde a lo mejor exista una sola cuota, no sé, hablamos 800 pesos a la semana, pero esté recibiendo toda la atención integral de diferentes profesionales, ¿ok? Y eso me fía a algo muy, muy económico, ¿eh? En algún tipo de organización con algún tipo de subsidio. Tendencia actual. Se emplea el modelo cognitivo de tercera generación, específicamente con la terapia de aceptación y compromiso, la ACT. Se basa en la aceptación, el compromiso y la acción. Aceptación y compromiso recomienda contacto con el momento presente. Fíjense que esta terapia es como, o no es como, es la integración de estrategias de la terapia humanista existencial, de la terapia gestal, de la terapia conductual y de la terapia cognitiva. Es la mezcla bien pensada, bien articulada, no es nada más mezclar, posmezclar, de elementos conceptuales y técnicos de estos modelos de intervención psicológica. Por eso es que aquí menciona contacto con el momento presente, qué sucede aquí y ahora, en este momento, con lo que estoy viviendo, con lo que está pasando, con lo que estoy experimentando. 2, conducta guiada por valores. 3, difusión cognitiva. Ahorita vamos a hablar sobre este concepto. ¿Qué es la difusión cognitiva? Regularmente cuando se asienta un trastorno o algún padecimiento psicológico, existe, según el modelo cognitivo, una fusión cognitiva.
¿Qué quiere decir esto? Que nos creemos los pensamientos que nos agobian y que regularmente son pensamientos negativos. La persona que se cree, por ejemplo, fea y que esto le genera un problema de autoestima, que se siente mal físicamente por lo que ve en el espejo, tiene una fusión cognitiva. Es decir, yo me creo, me considero feo y realmente me fundo en ese pensamiento. Lo doy por hecho y lo extiendo a diferentes áreas de mi vida, inclusive a todo mi cuerpo. Ajá. Lo que busca entonces la terapia de aceptación y compromiso es una defusión cognitiva, que es lo contrario a la fusión cognitiva, es decir, a difuminar, a disipar, a desmantelar esa cognición que tenemos sobre nosotros mismos. 4, aceptación y exposición experiencial en base a valores. Y 5, un yo observador y abierto. Es decir, reconocer que somos y hemos sido a lo largo de los años y que las emociones que sentimos seguramente igual han existido en algún otro momento de nuestra vida, como ser más conscientes de lo que vamos viviendo en cada momento para también en algún futuro reconocer cómo fuimos construyendo todo esto. Dejen checo la hora, 10:51. Todavía estamos sobre tiempo, ¿vale? Ay, ya me puse bien ronco. Perdón, por la voz. Objetivos terapéuticos y técnicas seleccionadas en la terapia de aceptación y compromiso. Tenemos un objetivo. El primero es definición de los valores vitales. Es importante que la persona identifique qué tiene de positivo en ella, qué valores, virtudes tiene en su persona. Ajá, puede haber personas que digan, no, yo no valgo nada, no tengo nada de eso. Y es una tarea a lo mejor más compleja. ¿Cómo lo logramos? Hay algunas técnicas terapéuticas que se sugieren. Selección de los valores que guían y conducen la vida, a través, por ejemplo, de la metáfora de la brújula. El símbolo de la brújula actúa de guía para saber hacia dónde se quiere ir y cómo es el camino. La metáfora del jardín es utilizada para comprobar que lo que se planta es lo que se recoge. Aceptar la variedad de plantas de un jardín y lo positivo de las mismas. Es lo que les comentaba al principio de esta sesión. Se trabaja mucho con metáforas en las terapias de tercera generación, sobre todo en la terapia de aceptación y compromiso. Y bueno, quiero presentarles esta metáfora. ¿Ya la conocen? ¿Conocen la metáfora del jardín? No, profe. No, profe. Ok. Dejen abro el archivo porque creo que ni lo tengo abierto. A ver. No. Metáfora. Acá está, metáfora del jardín. Ya la encontré. Ya todos la pueden ver, ¿verdad? Vamos a leerla para que todos la ubiquen. ¿Quién tiene voz así chida para contar cuentos de cuentacuentos o cosas así? Elijan a alguien porque su querido profesor se ha quedado sin voz. Yo voto por Liz. Sale, Liz, échale. Te escuchamos.
Metáfora del jardín. Objetivo: establecer el contexto de la terapia. Supongo que usted es un jardinero que ama su jardín, que le gusta cuidar de sus plantas, y que nadie más que usted tiene responsabilidad sobre el cuidado de sus plantas. Suponga que las plantas son como las cosas que usted quiere en su vida. Así, ¿cuáles son las plantas de su jardín? ¿Cómo ve las plantas como jardinero? ¿Tiene flores? ¿Huelen bien? ¿Están frondosas? ¿Está cuidando las plantas que más quiere como usted las quiere cuidar? Claro que no siempre dan las flores en el lugar que usted quiere, en el momento que lo desee. A veces se marchitan a pesar del cuidado. La cuestión es cómo ver que las está cuidando. ¿Qué se interpone en su camino con las plantas, en su quehacer para con ellas? Quizá está gastando su vida en una planta del jardín. Ya sabe que en los jardines crecen malas hierbas. Imagina un jardinero que las corta tan pronto las ve, pero las malas hierbas vuelven a aparecer y nuevamente el jardinero se afana en cortarlas y así. ¿Es esa su experiencia con su problema? Surge cualquier problema, ansiedad, depresión o pensamientos y recuerdos que le hacen sentir mal y abandona el cuidado del jardín para ocuparse de ese problema. No obstante, las malas hierbas a veces favorecen el crecimiento de otras plantas, bien porque den espacio para que otras crezcan, bien porque hagan surcos. Puede que esa planta tenga algún valor para que las otras crezcan. A veces, las plantas tienen partes que nos guardan pero que sirven, como ocurre con el rosal, que para dar rosas ha de tener espinas. ¿Qué le sugiere? ¿Puede ver sus plantas y las áreas de su jardín donde aún no hay semillas? Algunas estarán mustias y otras frondosas. Hábleme de sus plantas y de si las cuida como usted quiere cuidarlas. Dígame si está satisfecho con el cuidado que da a sus plantas, si las cuida de acuerdo con lo que valora en su vida. Es importante que sepamos los dos que yo nunca podré plantar semillas en su jardín, ni decirle qué semillas plantar y cómo crecerán mejor, que nunca podré cuidar de sus plantas, solo usted podrá hacerlo. Y ahora le pregunto si, por un minuto, podría dejar de centrarse en la planta que le molesta, la que le ha traído aquí. ¿Estaría dispuesto aún, con cualquier pensamiento sobre esta planta, que no quiere hablar de las otras plantas de su jardín, de cómo están, e incluso estaría dispuesto a hacer algo con ellas, a cuidarlas incluso sin ganas? Dígame, ¿qué hay entre usted y el cuidado de sus plantas? ¿Qué le impide cuidarlas ya? Ok, bueno, se oye muy bonito, ¿verdad? En cómo se va leyendo, cómo está estructurado a lo mejor el texto. No se trata que nos tengamos que aprender, por ejemplo, todas las metáforas de memoria, ¿no? Porque hay muchísimas metáforas ya elaboradas para contextos terapéuticos, pero también existen metáforas que podemos construir, ¿no? No todas las palabras se encuentran dichas, ¿no? Siempre podemos trabajar con un lenguaje metafórico para que la persona vaya visualizando desde un ángulo diferente lo que va pensando de él mismo, o de ella misma, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿qué les hace pensar esta metáfora? Para cerrar ya, porque ya casi se tienen que ir. O más bien dicho ya, un comentario nada más. Yo, Ajá. pues por lo que leí, a mi parecer es como una metáfora muy bonita, porque así se le da a entender al paciente que nosotros podemos acompañarlo y guiarlo dentro de sus propios problemas o situaciones que le pasa. Sin embargo, nunca le quitamos la responsabilidad de que él es el que va a seguir trabajando y que vamos a trabajar a medida de que pues él quiera cambiar y participar dentro de la misma terapia. Ok, muy bien. En el SIGA, en su módulo, desde que se los habilité, le estaba la metáfora del autobús en video. Les voy a adjuntar igual las metáforas que tengo para que las tengan, las vayan estudiando, las lean y en algún momento las puedan implementar. También sé que van iniciando en la parte clínica, en la parte del tratamiento que van a brindar en el próximo año o en los próximos meses, porque ya van a salir de su carrera, ¿ok? Y se valen los primeros pacientes que atendemos, decirles, bien, mira, voy a leer este pequeño texto para que pensemos sobre él.
Y entonces lo vas leyendo y lo puedes ir trabajando con el paciente sin ningún problema, ¿eh? No tenemos que saber todos los psicólogos y mucho menos tenemos que ponernos en ese papel con nuestro paciente, como el hecho de, yo sé todo, ¿no? Claro que no, igual hay que ser humilde y reconocer. El hecho importante es que conozcamos la técnica y que la podamos implementar. Entonces no pasa nada con que la leas y la vayan trabajando, pero sí es importante pues haberla checado mínimo antes para saber hacia dónde guiar la técnica. La técnica por sí sola nunca va a curar a nadie, ¿vale? Bueno, pues si gustan pueden irse saliendo o retirando y hasta aquí vamos a dejar el conversatorio. Así las Sí, cosas. profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Chao. Adiós, profe. Adiós. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe.